Buenas noches, bienvenidos a Entre Nosotros. Hoy desde Carnívoros Ahumados y Barbecue, 150 metros al norte del Hospital San Carlos, donde usted puede encontrar para degustar los más exquisitos cortes de carne acá en Carnívoros Ahumados y Barbecue. También a nombre de la Universidad Isaac Newton, con las mejores carreras en Ingeniería Industrial, Civil y Administración de Empresas. Recientemente iniciaron las lecciones en esas carreras de Universidad de Isaac Newton. Sin embargo, usted puede averiguar sobre los planes de financiamiento y también algunos beneficios de matrícula que tiene Universidad Isaac Newton. A nombre de Sabor a Mar Cevichera, que está en Ciudad Quesada, frente a la tienda Claro, y acá en Barrio El Carmen, frente al gimnasio Siglo XXI, y también a nombre de Errazap y de Dulú. Estamos entre nosotros hoy nos acompaña el director regional del Ministerio de la Caja Costarricense del Seguro Social, es director regional de la Caja Costarricense del Seguro Social, el doctor Randall José Chavarría Flores, es el hijo de don Joaquín Chavarría y de doña Anabel Flores. Nació el 20 de septiembre de 1978, tiene 42 años y tiene 3 hijas sancarleñas, Ximena, María Paula y Sofía. Con él vamos a conversar durante los próximos 60 minutos acerca de algunos temas importantes. Recordemos que somos de los cantones con más casos de COVID y eso ha generado mucha controversia en la gente que no cree en ese esquema de vacunación, incluso el tener que recibir lo que hoy estaba leyendo para enterarme un poco del asunto del turismo de vacunación, gente de otros cantones que han venido a vacunarse a nuestro cantón y muchos temas así que vamos a tratar a partir de este momento con el doctor Randall Chavarría. Agradecerle, doctor, que nos acompañe esta noche. Un gusto, Andrés, más bien por la invitación. Doctor, en el tema hay muchos temas que han generado, no sé, como controversia y unos dicen unas cosas, otros dicen otras, pero ¿cómo se ha preparado la Caja Costarricense del Seguro Social en nuestra región, que es lo que obviamente es interesante a nivel nacional, pero por lo menos acá, que es donde estamos nosotros, ¿cómo se ha preparado la Caja ante esta situación? Bueno, Andrés, llevamos 18 meses de pandemia ya, ¿verdad? Y esto ha sido un proceso muy desgastante. Incluye desde todo el inicio de la atención de pacientes COVID y secundariamente, pero no menos importante, lo que ha sido el proceso de vacunación, que lo iniciamos desde el 11 de enero de este año. La preparación ha sido pues muy importante. Sí, hay que dejar muy claro que esto es una enfermedad nueva y hemos tenido que ir aprendiendo, por lo cual todos los días nos cambian, o todas las semanas verán que hemos experimentado cambios en los procesos de atención, pero como le digo, esto es una nueva experiencia, es algo que no habíamos vivido. Se nos ha alargado más en el tiempo, ¿verdad? Muy diferente al H1N1, que duró por ahí en el 2009, que duró menos de un año. Y como le decía, en este momento ya llevamos 18 meses y pareciera que no va a acabar. Doctor, ¿usted se imaginó como jerarca de la Caja Costarricense del Seguro Social y con una región a cargo, una región tan grande como la zona norte, se imaginó que esto fuera a extenderse tanto tiempo? Como le decía Andrés, la última experiencia que yo tenía en una pandemia era la de H1N1 y no duramos más de un año. Esto es porque se logró el virus introducir dentro de nuestra población, ¿verdad? Como uno más de los tantos virus que tenemos, pero este ha sido un caso muy diferente. No me esperaba, yo creo que nadie en el país esperaba todos los efectos que ha tenido o que iba a tener durante todo este tiempo, y como le digo, pareciera que no va a acabar. Entonces, por eso es lo importante de mantener todas las medidas básicas de protección y sobre todo recurrir al proceso de vacunación. Doctor, cuando han hablado entre médicos, entre jerarcas de esta situación, se han preguntado cuánto tiempo aproximado, o ni siquiera hay
un pensar en ustedes que puede decir, bueno, va a durar 3 años, 5 años? Ve, Andrés, eso sería como especular, ¿verdad? Pero por lo menos los estudios que tenemos, ah, viendo a futuro lo que nos espera y según el grado de contagio, estamos pensando que lo esperable, y para mejorarlo aquí estamos a marzo del 2022. Menos de eso no vemos como una luz. Entonces, por eso es que creo que es muy importante no solo el esfuerzo que realizan las instituciones de salud y todos los que nos ayudan con esto, sino también con la población, ¿verdad? Todo lo que la población vaya a hacer a favor de mejorar los efectos de la pandemia es lo que nos puede ayudar a que esto se vaya a cortar. Hay un tema muy importante, doctor, es el tema de la gente, por ejemplo, y lo he visto incluso en gente que ha estado mal o estuvo mal en cuanto al tema del COVID, que les dio COVID, que estuvieron mal y que aún así no creen en ese esquema de vacunación. Y yo escuché una versión y me interesaría escuchar el criterio suyo. Decían, bueno, ¿por qué en la primera vez, la primera ocasión que recién llegó el COVID, los muertos eran menos, o sea, el índice de mortalidad era menos que la que ha habido ahora ya con la vacuna, con el tema de vacuna? Bueno, Andrés, yo quisiera tener como una varita mágica o tener algo para poder cambiar el pensamiento de mucha gente y, y que todos tengamos una misma línea de trabajo, ¿verdad? Y de lograr convencer a la mayoría de que esto, la única forma de resolverlo es entre todos, ¿verdad? Entonces, hemos buscado mil estrategias y al final, la verdad, es trabajo de nosotros en ver cómo logramos convencer a la mayoría de las personas para que entiendan de que la única solución para esto es el proceso de vacunación y las medidas básicas de protección. Ahora, la pregunta que me hace respecto a lo que es la tasa de la letalidad, ¿verdad? Que es la cantidad de fallecidos que tenemos, es porque el virus tiene la capacidad de mutar y siempre va a buscar a las personas que tengan mayor riesgo. Es decir, en algún momento no estábamos vacunados y entonces había más posibilidades de infectar a más gente, y ahora, como iniciamos el proceso de vacunación, va a buscar a las personas que tienen más factores de riesgo. Tenemos más variantes, esto favorece que haya una mayor tasa de contagio y que los efectos sean mayores. Entonces, por eso es que genera o que haya más facilidad de que la persona tenga, aparte de que los servicios de salud se empiezan a saturar, entonces esto genera que también haya más gente que vaya a fallecer. Para Vanessa Ugalde Quiroz, el saludo especial. Doña Vanessa es regidora municipal y dice: saludos Andrés y doctor Chavarría, debemos seguir adelante unidos y en sinergia institucional. Muy importante lo que ella habla de esos enlaces institucionales. Exacto, Andrés, la caja no puede hacerlo todo solo, ¿verdad? Y esto es una de las cosas más importantes. Y por eso es que nosotros, por lo menos en la región Huetar Norte, yo sé que en todo el país, pero en la región Huetar Norte hemos tenido el apoyo de la empresa privada y de otras instituciones, el Ministerio de Salud, la municipalidad, entre otras, ¿verdad? Aquí ha sido muy importante, por ejemplo, que empresas empresas privadas se han unido a prestarnos toldos, vehículos, espacios para poder vacunar a la gente o para ayudarnos de otra forma, ¿verdad? Entonces sí, definitivamente la sinergia es lo que nos va a llegar o nos va a permitir a que esto lo podamos resolver lo más pronto posible. Doctor, hay un tema que preocupa actualmente, en este momento, y he escuchado varios chats, incluso ahora venía escuchando en un chat de Milagro una de las situaciones preocupantes, que es otra vez el reinicio de clases presenciales en los centros educativos, que en realidad para muchos padres de familia que dicen que, bueno, que no quieren mandar a sus hijos, no quieren exponerlos, y tantas situaciones que ocurren, porque también el Ministerio de Educación dice que no, que se mantienen las clases presenciales a pesar de la situación tan grave. Yo entiendo la preocupación, ¿verdad? Yo tengo 3 hijas y sé que la gente piensa en eso. Yo soy un fan
de las redes sociales y yo me tomo la molestia en mi tiempo libre de leer todos los comentarios de la gente, no solo en chats, sino en Facebook, Instagram, en lo que sea, para ver cuáles son las preocupaciones de la gente. Yo sé que es difícil, pero los niños logran, bueno, primero, el virus como que no afectaba mucho a los niños, ¿verdad? Para empezar, en sus inicios. Y segundo, hay que tomar en cuenta como que a nivel escolar, verás que los niños se logran cuidar bastante bien, a pesar de que uno lee de que la gente dice es que está muy pequeñito y que tal vez se quita la mascarilla o que se prestan las mascarillas, pero verás que a nivel de los centros educativos el cuidado es muy importante. De hecho, los niños y las personas se suelen infectar en los núcleos familiares, ¿verdad? Las cosas que dejan de hacer dentro de las casas o que hacen fuera de sus casas. Entonces, no voy a defender en su totalidad, ¿verdad? Si se debe o no tener las clases presenciales, porque eso ya es algo que le corresponde específicamente al Ministerio de Educación Pública. No puedo hablar de otra institución. Desde el punto de vista de salud, nosotros hacemos todo lo posible junto con el Ministerio, ¿verdad? De que se cumplan todas las medidas básicas, de que haya distanciamiento, de que no haya muchos niños por aula, de que algunos están de forma virtual, otros que están de forma presencial. Entonces nosotros damos todas las medidas básicas. Sabemos que los niños se cuidan más, las maestras están más preocupadas y que sí, por estadística, usualmente los niños se enferman más en el núcleo familiar que a nivel escolar. En el caso de lo que nos ha parecido, a pesar de que hemos vivido muy de cerca la situación del COVID, doctor, a mí en lo personal, por ejemplo, me parece una tontera la restricción vehicular, porque los carros se quedan guardados, pero la gente aborda un bus, aborda un taxi, y está más expuesta en un bus o un taxi que en su propio carro. Son situaciones como, no sé, como contradictorias más bien. No vaya en su carro, pero vaya en el bus, y en el bus va todo el mundo revuelto ahí, incluso hasta sin mascarillas muchos. Entonces uno dice, bueno, ¿hasta dónde es buena esa medida de una restricción cuando más bien se está exponiendo a la gente a viajar y rompiendo las burbujas que se deben de conservar? Vamos a ver, Andrés, a veces, bueno, usted me hace preguntas que a veces quisiera poder responder todavía con total libertad, pero bueno, sí es importante tener, tal vez lo que ha faltado de parte del gobierno es explicar mejor, ¿verdad? A veces la falta de información hace que la gente piense o asuma, y ahí es donde cometemos los errores. Eso es un criterio muy personal, pero a mí me parece que tal vez el hecho de no informar bien de que las restricciones no es que el virus no va a salir en el día o va a salir en la noche, que eso uno lo lee mucho en redes sociales, ¿verdad? Sí, eso lo leí. El detalle es importante. Al haber menos, o sea, si yo pongo un tope de queda a una hora de salir, pues obviamente va a haber menos gente en la calle, va a haber menos exposición, además de que cuando no hay restricción, esto genera que la gente ande pues en bares, en restaurantes, hay mayores contagios, la gente no respeta las burbujas, y de paso la gente toma más licor y hay accidentes de tránsito. Entonces las restricciones no es solo para evitar el virus, es un conjunto también para evitar accidentes de tránsito, porque hemos visto que cuando se liberan las medidas de restricción aumentan los accidentes, aumentan los contagios, pero no es porque el virus sale más en la mañana o sale más en la noche, sino que la gente con el licor se abraza, pierden los espacios, llegan a horas más tardes, no se respetan las burbujas, y entonces ahí es donde la restricción es importante. Entonces no es que la restricción me va a evitar que me contagie o no, es que con la restricción la gente va a salir menos, hay menos contagios, desde ese punto de vista. Ahora, la parte que usted me dice de que no puedo andar en mi carro y sí me voy a contagiar en un bus, esto obedece a estudios que hacen a través del Ministerio de Transportes y todo, y se dan cuenta que usualmente la gente que viaja en bus, y la gente que viaja en carro, y usted le impide viajar en carro, no va a viajar en bus.
Esos son de las cosas que es muy importante. Que habrá una gente que necesariamente va a tener que viajar en bus o en taxi para llegar a su lugar de trabajo, es cierto. Pero sí hay estudios que dicen que la gente, como le digo, que usa bus siempre va a usar bus. La gente que usa carro, que tiene su carro personal, no se va a montar en un bus. Entonces por eso lo que se trata es de restringir la cantidad de carros que hay en la calle, tomando en cuenta que también se supone que una de las solicitudes que se le hace a la empresa pública y a la empresa privada es que la gente utilice el teletrabajo, entonces se quede en la casa y no se tenga que trasladar a sus centros de trabajo. Porque, por ejemplo, doctor, es cierto, usted dice, bueno, que me hace preguntas que yo quisiera, pero también la gente común y corriente, que no estamos dentro de una institución como la que está usted, a cargo de un trabajo como el que está usted, desconocemos de muchas cosas. Uno dice, bueno, tanta situación y por ejemplo, el campeonato de fútbol. Hay 11 competidores, 11 atletas, bueno, 22 atletas, teniendo prácticamente un contacto físico durante 90 minutos. Y todas esas cosas. Entonces, son cosas que la gente comúnmente se preguntan. Y entonces uno dice, bueno, ¿por qué al estadio no puede entrar nada si hay 22 personas teniendo un contacto físico? Entonces son situaciones que normalmente la gente se le puede ocurrir preguntar, y son situaciones que también es válido que la gente le crezcan o le nazcan esas dudas sobre situaciones así, ¿no? Totalmente de acuerdo, Andrés. Lo que pasa es que sí, hay que hacer una combinación, para bien o para mal, en la que no todo puede ser la pandemia, ¿verdad? También no podemos hacer una pandemia económica y hay que hacer reactivaciones desde ese punto de vista. Entonces ahí es donde intervienen otros grupos, no de salud, ¿verdad? Cámaras de comercio, cámaras de todo tipo, ¿verdad? Donde se trata de llegar a un equilibrio. Entonces, pues sí, hay que tal vez hacer análisis más respectivos que le corresponden. Pero esos grupos están en una constante asesoría de profesionales en salud, que puedan decir, bueno, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Pues así debe ser, ¿verdad? Por eso le digo, si usted me pregunta a mí, y esto ya es un comentario muy personal, yo no daría la posibilidad de que se den algún tipo de actividades como el fútbol, ¿verdad? Porque sí, al final hay 11 jugadores, van a estar en conjunto y de ahí sí, se pierden las burbujas. Yo, por lo menos en un momento en el que estamos, creo que no es conveniente. Que hubo momentos en los que pudimos haber trabajado diferente, pues sí, pero bueno, hay muchas cosas, ¿verdad? Hay muchos sectores que también van a defender lo suyo y ahí es donde viene lo complicado para el gobierno, ¿verdad? A veces uno, bueno, yo no soy nada de parte del gobierno, no tengo ningún color político, yo me debo meramente a mi institución, pero sí, para ellos debe ser algo muy complicado entre la situación de salud y la situación económica, ¿verdad? Y eso no deja de ser complicado y que la gente a veces no logra entender. Con toda razón, ¿verdad? Sí, con toda razón. Doctor, estaba leyendo en la página oficial del Ministerio de Salud de que al 31 de julio solo el 2% de las personas vacunadas reportaron algún efecto secundario valga la redundancia, de las vacunas, lo que deja entrever de que la vacuna tiene un alto porcentaje de ser muy segura. Como todas las vacunas que tenemos, bueno, como todos los medicamentos, al final, la vacuna al final es un medicamento y todos los medicamentos como tal, si usted se pone a leer el vademecum, o sea, toda esa listita de cosas que dice un medicamento, de las cosas que le podrían producir, usted no se podría tomar ni un acetaminofén. Lo que pasa es que hay medicamentos tan normales que tomamos que ya ni siquiera nos preocupamos qué nos va a producir o qué no, ¿verdad? Pero, diga, ahorita se me ocurre, yo no sé qué tendrá este vaso con agua, no sé de dónde venía el agua y yo me la tomé porque yo confío en el sistema de acueductos de acá, confío en el restaurante donde estoy, yo sé que el agua está pura y limpia. Entonces a veces sí es complicado, digamos, cuando hay mucha gente que cuestiona qué es lo que tiene la vacuna, qué es lo que me están introduciendo. Si desde pequeños el sistema de salud costarricense, que es uno de los mejores del mundo, nos vacunan de entrada apenas al nacer, a los 2, 4, 6 meses, al año y 3 meses, a los 4 años, a los 10 años y cada 10 años. Entonces, cuando uno ve que dice, hay mucha gente que dice, es que no entiendo por qué se ocupa un refuerzo de esta vacuna. Muchas vacunas de las que usamos de niños tienen refuerzos.
las vacunas que se inician a los 0 meses, en el momento de nacido, tienen refuerzo a los 2 y a los 4 meses. Las vacunas que se inician a los 2 meses tienen a los 2, 4 y 6 meses. La vacuna del tétano, usted se la pone a los 10 años y luego cada 10 años durante toda su vida. Entonces, son cuestionamientos que salen ahora, que no se le han hecho cuestionamientos a las vacunas que tenemos desde pequeños, ¿verdad? Entonces, vea, yo entiendo a la gente, como le digo, yo leo redes sociales, lo hago para entender cuál es la preocupación de todos, para poder ver cómo hacemos para convencerlos, pero hay cosas que uno no logra entender, ¿verdad? De información falsa para generar en que mucha gente no se vacune. Se dice, y también leyendo ahí en el semanario Universidad, que cerca del 77% de las personas vacunadas en San Carlos no son residentes sancarleñas, sino que es a lo que se le llama el turismo de vacunación, que han venido de otros cantones a vacunarse a San Carlos. No, creo que esos datos, si vienen así tal cual de semanario Universidad, no son correctos. La diferencia que hay es un 8% en toda la región Huetar Norte. Nosotros manejamos estadísticas por productividad, o sea, por producción y por adscripción. Eso quiere decir que nosotros llevamos un control por toda la gente que se vacuna, independientemente de la zona de donde es, y también llevamos un control por la gente que vive exactamente en nuestro lugar. Entonces, por cobertura tenemos, por lo menos hablando de Ciudad Quesada, tenemos un 66% según adscripción, es decir, 66 personas de cada 100 de Ciudad Quesada están vacunados, y con respecto a producción tenemos un 72%, o sea, solo hay un 6% de diferencia entre uno y otro. Entonces no es tanto como esos números que usted me dice. La mayor cantidad de gente de otros lugares que vinieron a vacunarse usualmente recurrieron a Ciudad Quesada, ¿verdad? En el Autobac, algunos a Fortuna, que lo hacían por paseo, de paso, ¿verdad? Y en Aguasarcas. Pero no, en este momento tenemos un 66% de cobertura a nivel de toda la región Huetar Norte, tomando en cuenta que Ciudad Quesada, Aguasarcas y Guatuso son los que tienen mejor cobertura, y sí tenemos un poquito menor de alcance en Santa Rosa, Los Chiles y Pital. ¿A qué cree usted que se deba la renuncia esa de vacunarse? Creo que hay varios motivos, y lo he dicho pues en varias entrevistas. Una de ellas es la mala información. También puede ser que tengamos un poco de lugares de gente que trabaja, por ejemplo, en piñeras, tubérculos, cítricos, que están confinados en algunas fincas, ¿verdad? Y que no tienen la posibilidad o la facilidad, ¿verdad?, para acercarse a los centros de vacunación, y que tal vez en algunos momentos, cuando nosotros hemos querido ir a estos lugares, por la misma preocupación de los famosos efectos secundarios, nos dicen, no me vacunen a toda esta gente porque mañana me amanece enferma y entonces luego no van a venir a trabajar y vamos a perder producción. Entonces nosotros ahí es donde tratamos de trabajar en los encargados de estas fincas y les decimos, más bien si se enferma de COVID, van a durar 14, 21 días en un hospital y van a perder más que 1 o 2 días si fuera el caso, ¿verdad? Pero como dijo usted, solo el 2% de la gente que se vacuna tiene un efecto secundario, y la mayoría de estos efectos, de ese 2%, son efectos menores, dolor de brazo, una sensación de dolor de cabeza o de fiebre. En el tema porque también leí que usted solicitó un cierre de fronteras. Somos un cantón fronterizo, bueno, con el vecino Nicaragua, que es donde tenemos más migración, y ahora la situación que se nos suma de los haitianos, que también estamos viendo en un alto porcentaje de haitianos que también son migrantes que están llegando a la región, que vienen pasando por varios países, y no sabemos si en alguno de esos países alguno puede ser contagiado y traer un contagio acá. Bueno, tal vez se malinterpretó o yo de alguna forma dije algo equivocado, porque bueno, a la caja ni a mí me corresponde decir que debemos cerrar fronteras. Lo que yo sí dije fue que deberíamos tener un mejor control de lo que sucede en las partes más fronterizas, ¿verdad? Que son dos cosas diferentes. Cerrar fronteras es decir, del todo, nadie sale de aquí para allá ni de allá para acá, ¿verdad? Sí, así lo entendí yo, bueno, así lo explicaba la nota. A diferencia de que uno deseara de que a nivel interinstitucional haya un mejor control, es decir,
Para nadie es un secreto de que había muchos taxis rojos, por ejemplo, que eran de San José, y sabiendo como dice usted, el flujo migratorio tan importante que tenemos ahora de extracontinentales, y que uno sabía de que los buses, los taxis rojos llevaban esta gente, ¿verdad? Entonces, si tenemos al Ministerio de Transporte, si tenemos no sé, al tránsito, a otro tipo de policía de frontera, policía de migración, si llevamos un mejor control de quién sale, de quién entra, si se están lavando las manos, si están usando sus mascarillas, podríamos controlar mejor personas que podrían traernos un virus, ya sea de la parte sur o de la parte norte, ¿verdad?, con el vecino país. Entonces, más que todo es como para mejorar el control, porque cerrar, de todas formas, Andrés, cerrar las fronteras aquí en Costa Rica, sobre todo en la parte de Tablillas, que tenemos una frontera sumamente porosa, eso es imposible, ¿verdad? Imposible, se mete Entonces, por todo lado. por eso sí creemos que si hubiese un mejor control a nivel interinstitucional, podríamos evitar que hayan más contagios. Sí, es difícil porque es una franja muy extensa y entonces, o sea, tienen muchos sitios por donde poder pasar mojados, como llaman. Exactamente, por eso le digo, si tuviésemos un mejor control de la gente que sale, entra, que si están con mascarillas, que si se lavaron las manos, cuidado y no, ¿y por qué? En algún momento, no sé si ustedes recuerdan, por ahí de hace un año, hisopábamos a todos los transportistas y si salía positivo se llevaban en una caravana hasta que salieran del país. Eso se hizo en su momento, no veo por qué no se pudiera hacer, ¿verdad? Pero bueno, eso depende de un trabajo en equipo y que no solo le corresponde a la caja. Doctor, ¿qué tan controlado tiene esta situación pandémica tanto la institución que usted representa como el Ministerio de Salud? ¿Usted cree que lo tienen más controlado o hay momentos en que se sale de las manos su control? Lo que pasa, Andrés, es que como le decía antes, no solo depende de lo que hagamos la caja del ministerio e inclusive otras instituciones o de lo que haga el gobierno. No, la gente. Mucho del trabajo, de lo que se podría lograr, es de lo que haga la gente. Y si la gente le pierde el miedo al virus, si la gente no ve tan importante la cantidad de gente que está en el hospital, si la gente se vacunó con una sola dosis y cree que con eso era suficiente y puede hacer lo que quiera, y pierden las medidas básicas, entonces vamos a seguir contagiándonos y teniendo los mismos problemas. Como dicen por ahí, hasta que los muertos no sean mis muertos, la gente no va a tomarle la importancia a la situación. Pero muchos muertos son amigos, son vecinos y es igual, no ocurre nada. ¿Cuál es la situación actual del hospital? Pues la situación es preocupante, ¿verdad? En este momento tenemos habilitadas 89 camas. Hemos tenido desde 10 camas, 30, 33, 42, 55 y ya vamos por 89. Y las 89 están ocupadas y hay una lista de espera en el servicio de emergencias. Hubo momentos donde tuvimos 25, en ese momento tenemos 10. Y sí, vieras que nuevamente lo que más preocupa es que estudios propios de nosotros, estadísticas, el 75% de la gente que está ahorita en el hospital internada no tiene vacuna y un 15%, o sea, casi llegando al 90% solo tiene una dosis. Entonces, y los que tienen el restante porcentaje, que es pequeño, son los que tienen, o sea, que sí tenían las dos vacunas, son los que tienen menos afección, ¿verdad? No están graves, sino que tienen la necesidad de sí estar internados, porque sí es importante dar a entender que la vacuna no va a evitarme que yo no me enferme, pero sí de que yo llegue a una complejidad mayor. Sí, le va a ayudar. Exactamente. Me va a ayudar un montón. Porque, doctor, siempre se oía hablar, bueno, de que los adultos mayores, de que el hipertenso, el obeso, el que tiene, por ejemplo, asmáticos, diabéticos, y como que eso ya no existe, o sea, ya no hay edad, no hay asmáticos, ya, o sea, el virus lo adquiere cualquiera. Andrés, el virus va a buscar a la gente que no esté vacunada, ¿verdad? Porque ya no valora si es obeso, si es hipertenso, si es diabético, no, él se va a fijar en el que no esté vacunado. Entonces, por eso es que nosotros arrancamos el proceso de vacunación con las personas mayores de 58 años y con toda persona que tuviera algún factor de riesgo. Si hacemos un vistazo a las personas que están ahorita internadas en el Hospital San Carlos, la franja de vacunación más alta está entre los 30 y los 50 años de edad. Eso es la gente que está ahorita internada en este momento y no vacunada. Sí, porque yo lo veo, por ejemplo, en mi hermano Max, de 44 años, sin ningún
factor de riesgo. Hoy falleció también un conocido dirigente cooperativo, yo creo que a lo mucho 51 años, también sin ningún factor de riesgo. Entonces uno dice, por lo menos yo he creído en lo personal que el factor de riesgo más grande es contraer la enfermedad, o sea, contagiarse. Por eso, ahí es donde viene a ser muy importante la vacunación y las medidas básicas, ¿verdad? Entonces, las medidas, vea, el virus no resiste el jabón, algo tan sencillo, ni siquiera es que le pedimos a la gente que se ponga un medicamento y que hay que comprarlo y que no, es jabón, es agua y jabón, ¿verdad? Entonces, y tener las medidas básicas, usar la mascarilla, vea, cuando la gente me dice es que a mí me cuesta mucho respirar por la mascarilla, yo quisiera ver a gente que está ahorita internada en el hospital con los aparatos que utilizan. Bueno, tenemos diversas opciones, ¿verdad? Que las nasocánulas, que las cánulas de alto flujo, otras que parecen unas mascarillas ahí que le tienen apretada la cara. Eso sí es complicado, no solo por su problema respiratorio, sino por el aparato que usted tiene en su cara. Y para llegar a extremos, ¿verdad? Que ya gente que necesita la intubación, ¿verdad? Que es un tubo metido en la tráquea, ¿verdad? Para que pueda respirar. Entonces yo apelo para que la gente realmente se vacune. El virus es súper inteligente, tiene la capacidad de ver o encontrar a la gente que no está vacunada o que tiene algún factor de riesgo X, ¿verdad? Y es a la gente que va a infectar, que hay gente. Por eso, que eso, vea, yo quisiera como lograr que a la gente llegara lo más posible. La vacuna no me va a evitar que yo me enferme, pero sí me va a evitar que si me llega a mí el virus, no voy a llegar al hospital. Y si llego al hospital, probablemente no voy a llegar a que esté grave. Que ha fallecido gente con las 2 vacunas y que se cuidó, probablemente no es, los medicamentos tampoco son al 100% que me van a salvar de todo. Yo comparo esto y como lo vemos mucho en redes sociales, la vacuna funciona como el cinturón, ¿verdad? En un vehículo, yo me pongo mi cinturón y puedo tener un accidente y puedo fallecer, pero el riesgo de que me pase algo con el cinturón es menor. Muy buena comparación. Estamos desde Carnívoros Ahumados y Barbecue, 150 metros al norte del Hospital San Carlos, donde usted puede venir y degustar los mejores y exquisitos cortes de carnes acá en Carnívoros. También a nombre de la Universidad Isaac Newton, de Errázap, de Dulú y de Sabor a Mar Cevichera, que está en Ciudad Quesada frente a la agencia telefónica Claro, y acá en Barrio del Carmen, acá cerquita, frente al gimnasio Siglo XXI. Doctor, ¿qué tanta efectividad ha causado los modelos de vacunación que ustedes han implementado? Por ejemplo, aquella móvil de Cosique, los toldos, se vio la vacunación que se hizo en la plazoleta, en la Plaza de la Cultura Mao Madrigal, o la plazoleta de mercado, y también el casa, que leímos que también casa a casa se ha hecho vacunación. Bueno, Andrés, vea, el Autovac, para iniciar, ¿verdad? Que no, en este momento no lo mencionaste, ha sido una de las estrategias innovadoras a nivel país. Esto ha permitido que se replique este tipo de estrategia en Limón, por ejemplo, en Curridabat, que también se está utilizando. Este tipo de vacunación nos permitió que alcanzáramos los primeros, segundos lugares a nivel país en el proceso de vacunación, sobre todo en Ciudad Quesada. Pero sí llegamos un momento a un tope, ¿verdad? de vacunación, y ahí es donde todos los días nos reunimos todo el equipo de trabajo para buscar nuevas formas de vacunar. Entre esas aparecieron la Movilvac, ¿verdad? Obviamente la vacunación casa por casa, la gente que no tiene la posibilidad de acercarse a todos los puntos focales, ya sea por distancia, por transporte, por su nivel económico, entre otras. Entonces, a través de nuestros funcionarios nosotros vamos y buscamos a los lugares donde la gente necesita la vacuna. Hubo su momento donde tuvimos lo que le pusimos como empresa VAC, ¿verdad? Había diferentes restaurantes, ferreterías, etcétera, que nos prestaban sus instalaciones y vacunábamos a la gente. Llegábamos a tener hasta 200, 300, 400 personas por día en un solo lugar, y eso nos ha permitido más bien alcanzar un esquema de vacunación muy importante. De hecho, en este momento a nivel nacional nos encontramos entre el 4º, 5º lugar, ¿verdad? Porque sí, alcanzamos un tope por esta renuencia que tenemos, por la mala información. En el tema ese del apoyo del comercio, incluso yo observé
de que la POPS tenía promociones, que el que se vacunara tenía no sé qué, en Ferretería Rojas y Rodríguez también, y uno dice, pucha, qué bueno, pero también qué mal que yo vaya a vacunarme por una promoción que es para cuidarme yo mismo, ¿verdad? Qué extraño, pero bueno, así es esta cultura nuestra. Bueno, Andrés, la verdad es que mientras la gente mientras la gente se vacune, lo que haya que hacer, ¿verdad? Como le digo, cuando usted me dice a mí, ¿qué hacemos con la gente renuente? Bueno, y nosotros todos los días nos reunimos para buscar opciones. Y al final ese es el trabajo de nosotros, ver cómo hacemos para llegar a la mayor cantidad de gente. La gente sí tiene que entender que por encima de la salud individual está la salud pública, la salud colectiva, y no es como que yo no me voy a vacunar porque yo no creo en la vacuna, porque al final si esta persona o muchas personas no se vacunan van a afectar a un montón de gente, ¿verdad? Porque no vamos a lograr no vamos a llegar a la inmunidad de rebaño, o bien, veámoslo muy simple, la mayoría de la gente que no se ha vacunado está ahorita internada en el hospital. Esto nos ha generado un colapso hospitalario y hemos tenido que redistribuir camas, dejar de dar ciertos tipos de atenciones por atender mayor cantidad de pacientes COVID. Eso significa que pueden haber también posibles traslados muy pronto. Bueno, ahora estamos más complicados. Usted bien ha visto que hemos tenido traslados masivos, ¿verdad? Hasta de 20 pacientes en un mismo momento. Pero en este momento los centros hospitalarios capitalinos también están saturados. Entonces, por ahora no. Ahora tenemos que ver cómo lo manejamos acá. Y ese es el miedo que tenemos a nivel de salud, de que ya el hospital no tenga la capacidad para absorber mayor cantidad de gente, y las áreas de salud de nosotros no tienen la capacidad de tener pacientes hospitalizados, y no sabemos a dónde vamos a llegar. Doctor, en el tema ese de cuando se dio ese traslado masivo, creo que eran 14 ambulancias o 15 ambulancias, tanta cosa y tanto invento, porque para mí es invento que genera. Yo escuché, por cierto, se le envía a usted el audio, audios que la gente habla tonteras, que esas 15 ambulancias solo una iba con pacientes, que por qué tantas patrullas, que por qué tanta situación. Me gustaría esa explicación para que la gente entienda a qué se debe que los traslados sean de día, a qué se debe que hayan tantas patrullas de tránsito, de fuerza pública, ambulancias, porque es algo que a veces molesta, por ejemplo, escuchar que se hablen cosas sin saber, sin informarse, que por qué tienen que darlo a conocer a los medios de comunicación, que por qué los medios de comunicación tienen que enterarse y desde el día antes tienen que estar informando de que al día siguiente va a haber un traslado masivo y todas esas situaciones que en realidad no se debieran de cuestionar, porque no son situaciones para cuestionar, son situaciones para preocuparse más bien. Pues es muy triste, ¿verdad? Pero siempre hay algo, siempre hay alguien con una noticia mala o con una falsa noticia. Yo sé que detrás de los 15 personas que iban en ese día de los traslados estaban los 15 pacientes y los familiares de los 15 pacientes, que no nos van a dejar mentir al final. Que haya salido un video de alguien cercano o alguien inclusive mismo del propio hospital, donde se nota que editan, cortan, ¿verdad? Donde se montan a los pacientes, que por qué no salieron de la parte de emergencia y salieron por detrás, porque el área COVID está detrás y no está en la parte en la parte de afuera, por ejemplo, que por qué de día y por qué no de noche. Pues muy sencilla, la respuesta es muy sencilla, porque yo leí todo esto y que probablemente en la noche hay menos tránsito y que en el día hay más, porque los pacientes se trasladaban de acá y iban a un centro hospitalario. Entonces la cantidad de funcionarios que trabajan en el día no son los mismos que trabajan en la noche. Si le estamos trasladando 15 pacientes, esto es todo un proceso estratégico importante que allá se debe recibir. Entonces, pues más bien, entre más temprano salíamos de acá, más temprano llegábamos. De hecho, llegaron alrededor de las 10:30 a los hospitales nacionales para que pudieran ser recibidos. ¿Por qué acompañamiento de patrullas, etcétera? Pues para respaldar también al personal de salud, a los funcionarios que van, a los usuarios que van dentro de las ambulancias, evitar un accidente, porque no son los riesgos que se corren también. ¿Por qué avisar también a la prensa? Pues es todo un conjunto estratégico para que igual
la gente colabore con que se separen de las calles, de que en este momento vamos a tener un traslado, porque al final van 15 vidas trasladándose de un lado a otro. Y la otra pregunta que me hizo es que usted me dice, ¿por qué esperaron a llevar 15 personas? Es que no, al final, Andrés, no sé si usted recuerda, no eran 15 emergencias en ese momento. Teníamos saturado el hospital, ya no teníamos camas, habían 20 personas en lista de espera en el servicio de emergencias y eran 15 personas en condiciones desde leve, moderado y severo que se coordinaron las camas en los centros hospitalarios y poder trasladarlos de una sola vez. Entonces, cuando han habido sí traslados más graves, son los traslados que usualmente hacemos por la vía aérea. Bueno, y también eso también depende de una cama que requiere la persona, porque recuerdo cuando como familia vivimos eso, se requería una cama específica. Exacto. Aquí, bueno, por lo menos en el Hospital San Carlos nosotros manejamos pacientes moderados y severos, pero a nivel nacional existen pacientes leves, moderados, severos y críticos, y los que ya están todavía en la UCI, cosas que nosotros no tenemos acá. Cuando un paciente, por ejemplo, en cuidados intensivos, que nosotros no tenemos, que sabemos que paciente crítico severo se va a complicar, son los pacientes que nosotros debemos coordinar con una cama en el Hospital México, Calderón, San Juan o en el SEAC, y los tenemos que trasladar, y depende de la condición, se traslada vía terrestre o se traslada vía aérea. Doctor, en el tema ese, cuando usted dice, bueno, la preocupación de ustedes en que se salga de las manos, que ya el hospital no pueda tener esa capacidad suficiente de tener tanta gente, ¿a qué habrá que recurrir en un momento de esos que ojalá no ocurra, pero si llegara? Vean, nosotros seguimos apelando a la gente, ¿verdad? A que la gente se vacune, a que la gente mantenga las medidas básicas principalmente. Estamos utilizando ahorita una nueva estrategia. Nosotros lo que hacemos es caracterizar a los pacientes que están ahorita internados en el hospital. ¿Qué significa esto de caracterizarlos? Vemos las edades que tienen, de dónde viven, cuál es la comunidad, si están vacunadas todas sus familias, y hemos logrado identificar puntos específicos. Voy a mencionar ahorita un ejemplo, como que fuera, ahorita tenemos un paciente de 50 años internado que está severo, que no está vacunado y que vive en Barrio del Carmen. Revisamos en los alrededores de la comunidad donde vive el señor y nos damos cuenta que hay un montón de gente en Barrio del Carmen que no está vacunado, y entonces estamos yendo con la cantidad de vacunas que tiene ese barrio y vamos y los vacunamos. Bueno, intentamos vacunarlos, ¿verdad? Entonces esta es la estrategia que estamos utilizando ahora. Entonces, de las 89 personas que tenemos ahí, nos fijamos de dónde son, cuáles son las edades, cuáles son su grupo de gente, vemos si están vacunados o no y estamos yendo a las comunidades. El control ese de vacunación, lo hablaba ahora con Mila temprano, bueno, ¿cómo saben exactamente eso? ¿Cómo se sabe quién tiene y quién no la vacuna en una casa? Bueno, me imagino que es por medio de la tarjeta. No, bueno, Andrés, nosotros llevamos sistemas estadísticos sumamente importantes. Usted verá, nosotros llevamos de forma en tiempo real, el paciente llega, nos da su cédula, lo metemos en el sistema y sabemos quiénes están vacunados. Y nosotros sabemos, o sea, nosotros podemos sacar filtros de toda la gente de la región Huetar Norte, según su edad, según su barrio, adscripción y todo, y nosotros podemos llegar a donde la persona que no está vacunada. Entonces, por eso es la estrategia que estamos utilizando ahora en este momento. Porque hay que rescatar aquí algo muy bueno de la Caja Costarricense del Seguro Social, que por COVID incluso puede hasta no ser asegurado, que igual sería atendido en un hospital, igual sería vacunado, aunque no tenga un seguro. Nosotros, bueno, lo que es la vacunación, vacunamos a todo el mundo. En eso no hay ningún problema. Inclusive gente que no, bueno, la gente no asegurada también se vacuna, y la gente que no tiene documentos, pero que nosotros sabemos, ustedes saben que los ATAPs es la gente que anda en todas las comunidades y conocen a todo el mundo, al pulpero, a la esposa, a los hijos. Y algunos son muy viejos de trabajar en los devices. Exactamente, entonces ellos saben que fulanito de tal tiene 40 años de vivir en Copevega, y que aunque no tenga documentos, porque tiene 41 años de haberse venido de Nicaragua, por ejemplo, pero tiene 40 años de vivir aquí, no tiene seguro, no está documentado, pero de forma local nosotros sabemos que vive acá, se vacuna igual.
Entonces, desde ese punto de vista nosotros le hemos dado, bueno, yo al menos en redes sociales no he visto ninguna queja, tal vez una que otra ahí, porque bueno, no voy a decir ninguna, pero yo me tomo la molestia de leerlo y no hemos visto gente que se queje, como en San José, ¿verdad? De que no los hemos vacunado, o que por vacunar gente a San José no estamos vacunando a gente acá. Más bien, la gente que no hemos logrado vacunar es porque no se quiere, porque no quiere vacunarse. Porque nosotros hemos puesto diferentes puntos focales, vamos a las casas, tenemos horarios diferentes. Por ejemplo, este fin de semana largo estamos vacunando en algunos lugares sábado, domingo y lunes, en algunos tal vez solo sábado y lunes, pero el lunes va a estar abierto a pesar de ser feriado. Entonces nosotros le damos opciones de horarios con las empresas. La gente, bueno, ya mi teléfono es de dominio público, me llaman, me escriben, me dicen que tienen una empresa con 20, 30 empleados y nosotros vamos y los vacunamos en la empresa. Entonces yo creo que por llegar a la vacuna no hay problema. El problema que tenemos es con la gente que no se quiere vacunar. Dice Roberto Arrieta Quesada, allá en Buenavista, el saludo para él. Los estudios israelíes dicen que superior a la inmunidad natural a la que se busca con la vacuna, y hay estudios anteriores a la pandemia que corrobora los actuales, y que decir que las múltiples complicaciones, espérate para ver, porque es que gigantioso estoy jodido. Los estudios israelíes dicen que superior la inmunidad natural a la que se busca con la vacuna, y hay estudios anteriores, anteriores a la pandemia que corrobora los actuales, y que decir que las múltiples complicaciones que han causado las vacunas y las muchas muertes por causas de las vacunas y sus efectos secundarios, y otros que simplemente no los protegió en cuál las variantes. No entendí muy... No me quedó muy claro, pero bueno, así a nivel general, la inmunidad natural, el hecho de haber adquirido el COVID, y como mucha gente lo ha experimentado, no lo protege, porque yo haya tenido COVID no me protege de no volver a tener COVID, y esa es la capacidad que tiene el virus, ¿verdad?, de mutar. Tenemos varias variantes que la característica que tienen es que son a veces tienen la capacidad de contagiar con más facilidad o de producir que más gente llegue a nivel hospitalario, o que tienen la capacidad de llegar ahora a los niños, por ejemplo. Entonces, yo al menos personalmente, yo no me corro el riesgo de solo que porque tuve COVID no me voy a vacunar, porque con la inmunidad natural es suficiente, ¿verdad? Al final la vacuna me va a ayudar para crear una inmunidad superior. Tenemos casos ahora no solo específicamente en cuanto a lo que es el COVID, por ejemplo la varicela, hay vacuna para la varicela. Antes se creía de que la varicela me daba una sola vez y no me daba nunca más, y hay gente que le ha dado varicela 2, 3 veces, ¿verdad? Inclusive vacunados. ¿Por qué no? Porque como le digo, los medicamentos ni las vacunas son 100% que me van a llegar a evitar que no me dé algo, pero me protege y me ayuda a evitar complicaciones mayores. Es que, por ejemplo, me llama la atención que dice las múltiples complicaciones que han causado las vacunas y las muchas muertes por causa de las vacunas, cuando, según leemos en la página oficial de la Caja Costarricense del Seguro Social, apenas un 2% de la población nacional, ¿verdad?, no la población regional, apenas un 2% han manifestado haber tenido alguna, ¿cómo se llama? Algún efecto secundario. Algún efecto secundario, correcto. Es que esas son de las múltiples informaciones que rondan en redes sociales, ¿verdad? A veces la gente igual pone un montón de información, no da una fuente de dónde viene, y eso tampoco se vale, ¿verdad? Porque a veces uno, como le digo,
perdón que lo repita tanto, pero a mí me encantan las redes sociales. Yo a veces me pongo a refutarle a la gente, dígame una fuente, ¿de dónde lo encontró? Ah, no, es que me lo dijo el vecino, ah, no, es que lo vi en otro lado. Es Sí, que sí, nada más replica. Y de eso, así no funciona, ¿verdad? Yo al menos cuando doy un comentario siempre pongo mi fuente, siempre doy estadísticas reales. Y por lo menos, bueno, ahora en nuestro país nosotros tenemos estadísticas y a nivel regional las estamos llevando. Nosotros tenemos controles cruzados con la cantidad de fallecidos, quienes están vacunados, quienes no están vacunados. Y hasta estamos tratando de llevar quienes han fallecido por COVID y con COVID, que son cosas diferentes, ¿verdad? Que al principio fue una de las causas que la gente decía de que ahora todo es COVID, que nadie se muere de nada. Lo que pasa, y yo los entiendo, lo que pasa es que ahora, y esto es muy mediático, entonces se muere alguien con COVID, pues sí, sale en la tele y en todos los canales. Nadie dice si alguien se murió de un infarto, si alguien se murió de cáncer o si alguien se murió de otra cosa, pero la gente sigue falleciendo. Nosotros llevamos un control de todos los fallecimientos que se dan aquí en el Hospital San Carlos y sigue falleciendo gente por diferentes causas, ¿verdad? Pero de ahí, la que se informa por ser mediático es lo del COVID. Bueno, es que hay cosas que uno también, uno ve, por ejemplo, yo recuerdo, yo llegué a la casa del único tío paterno que tuve yo, ya falleció. Llego ahí y recuerdo que mi tía política me dice, Andrés, vio en Italia cómo está lo del coronavirus, cuando él decía lo del coronavirus. Vio en Italia cómo está lo del coronavirus, que está un montón de gente que está falleciendo y de todo. Y aquí todavía no estábamos viviendo eso, estábamos empezando diciembre. Y a los 2 meses, 3 meses, se nos desata esa situación aquí. Marzo de 2020. Donde cuando nunca esperamos que fuera a ocurrir. Y mucho menos esperamos que conocidos y hasta en la misma familia fuéramos a ser parte de esas estadísticas de mortalidad por COVID. Andrés, tenemos un sistema de salud tan robusto, a pesar de yo entiendo, hay cosas que debemos mejorar en el sistema de salud y mucha gente no ha salido del país, pero tenemos un sistema de seguridad social tan robusto que a nosotros, a pesar de todo, no nos ha pasado lo que pasó en países de Europa, como Italia, ¿verdad? De que falleció montones de gente, ¿verdad? Entonces, son de las cosas que a veces no logramos ver, porque probablemente nunca hemos salido de aquí, no vemos la realidad que está fuera de nuestras narices, ¿verdad? No, y como hemos visto en noticieros, que hay gente que fallece hasta en la calle. Exactamente. Aquí que se ha muerto en un hospital, pero en la calle nadie. Y aquí, como le digo, tenemos un sistema de seguridad muy robusto y por eso es que pues ahora sí estamos muy preocupados, porque vemos como mucha laxitud, mucha gente que se ha relajado y que no quiere seguir las medidas básicas, que están cansados. Nosotros también estamos cansados y seguimos trabajando. Claro, hay gente que trabaja 24/7 varios días a la semana, enfermeros, médicos, de limpieza, etcétera, ¿verdad? Entonces, más cansados que el personal de salud en este momento y expuestos. Entonces yo creo que sí, todos deberíamos poner de la mano para ver si terminamos con esto lo más pronto posible. Pero yo pienso que la gente sí ha ido también reconociendo el buen trabajo que se ha hecho, porque yo recuerdo al principio que la gente decía, bueno, porque era de plata, se lo llevaron en helicóptero, era el hijo de algún platú, y ya ahora no, ya la gente ha entendido que en donde esté socialmente ubicada esa persona no tiene que ver. Igual se lleva a cualquier persona, indiferentemente de su condición social, en un traslado aéreo si así lo requiere. Y eso es bueno, que la gente ha visto que no es como se creyó al principio. Andrés, el seguro de salud a nivel nacional y obviamente aquí a nivel regional no hace divisiones entre si tengo más o menos dinero. Pues uno sí trata de que la gente esté asegurada, que eso es lo más importante, porque eso es lo que permite de que podamos atender mayor cantidad de gente. Pero uno de los mejores ejemplos es el autovac, ¿verdad? Cuando vemos gente vacunándose, desde gente que llega a pie, que llega en bus o que llega en carros de marca, ¿verdad? Entonces, aquí todos tienen las mismas necesidades y la idea es llegar a vacunar a la mayor cantidad de gente. Dice Luis Diego Corrales Arce, a quien saludamos allá en Florencia. Buenas noches, Andrés y doctor Chavarría. ¿Qué tan acertada es la prueba para COVID-19? Porque se supone que yo fui un falso negativo, mientras que mi hijo sí salió positivo
en la prueba. Lo pregunto porque me genera la duda de posibles falsos negativos que andan propagando el virus. Saludos y bendiciones. Nosotros tenemos dos tipos de pruebas, Andrés. Tenemos el antígeno y la PCR. El antígeno y ambas pruebas se las realizamos. Si la persona sale negativa, igual se le va a hacer la PCR y que tiene una confiabilidad muchísimo mayor. Entonces nos aseguramos que la persona que esté positiva, que está negativa al principio, cuando le hacemos la PCR, si está negativa, nos aseguramos que realmente esté negativa y que el que está positivo. Entonces tenemos ese filtro, ¿verdad? Es el antígeno que si sale positivo, de fijo va a salir positivo el PCR, y si el antígeno sale negativo, la PCR se le realiza para asegurarnos de que la confiabilidad de ese negativo no sea un falso negativo y que luego ande por la calle. Entonces por eso le hacemos el PCR, que tiene una confiabilidad mayor. También conversando hace unos días con un buen amigo, Luis Diego González, me decía que a él únicamente le dijeron: ya usted cumplió con el tiempo de aislamiento, 14 días, ya usted no tiene nada, pero que le dieron prácticamente por medio de correo electrónico, le llega el que ya... Un levantamiento de la orden sanitaria. Levantamiento de la orden sanitaria, y se supone que ya es porque no tiene el virus. ¿Cómo opera eso, doctor? Porque uno dice, bueno, si no me hicieron prueba para saber que ya no tengo, si no me llegó un médico presencial a valorarme, ¿cómo me creo yo que en realidad ya no tengo? Nuevamente, eso se maneja por estadísticas, ¿verdad? Sabemos cuánto es la viabilidad del virus dentro del organismo, que usualmente anda entre los 7 y los 10 días. Por eso es que lo mínimo que se le hace una orden sanitaria a la persona es por 10 días, y se le hace el recordatorio, porque nosotros hacemos llamadas a todos los pacientes que son positivos, de que si aún se encuentra con síntomas, el paciente debe consultar, y nosotros el Ministerio de Salud le corresponde la extensión de la orden sanitaria. Entonces, igual, nuevamente, eso es por estadísticas, se conoce la viabilidad de la duración del virus dentro del organismo, y entonces por eso no es como que hacemos así de la nada, bueno, dejémoslo 21 días con una orden sanitaria, o 14 o 10 días, no, se hacen estudios específicos, y por eso es que al puro principio, se ha ido reduciendo la cantidad de tiempo. Al principio iniciamos con 14 días y ahora las órdenes sanitarias andan por un promedio de 10 días, que es lo que sabemos que el virus circula durante el cuerpo y que es contagiante. Doctor, ¿qué espera usted como director regional de ese comportamiento y esa respuesta de la gente en el tiempo que nos queda? Porque nos queda tiempo todavía. A veces uno dice, pucha, ¿cuándo dejaremos de usar las mascarillas? Y todo el mundo está ya, cansado. Como decía usted, cansado, está ansioso de salir de esto y de volver a la normalidad como lo estábamos en el 2019, por ejemplo. Sí, Andrés, yo creo que, lo que yo espero es lograr convencer a la mayor cantidad de gente que se vacune, lograr alcanzar la inmunidad de rebaño, y que sigamos con las medidas básicas de protección, ¿verdad? Porque era lo que yo le decía al puro principio, a veces hay gente que con una sola vacuna cree que ya está protegido, ¿verdad? Que apenas se alcanza a veces, depende de la vacuna, entre un 35 y 50% de inmunidad con una sola dosis, y se alcanza un 95% teniendo las dos dosis. Entonces, hacerle entender a la gente que se necesitan las dos dosis, que debemos vacunarnos, y que mientras tanto debemos proteger a la gente que no se ha vacunado, y la gente que no se puede vacunar, que son los menores de 12 años. Hasta que no haya una vacuna, la única forma de nosotros de proteger a nuestros hijos es estando vacunados y siguiendo las medidas básicas de higiene. Porque hay, por ejemplo, se puso lo de que todos los establecimientos comerciales tuvieran el lavamanos, y ya vemos mucha gente que entra a un supermercado sin lavarse las manos, únicamente con la mascarilla. O sea, ya la gente como que... Es porque la gente se relaja. Le ha restado importancia a todo eso. Exactamente, pero es que, vean, de todas las medidas, inclusive la más sencilla es el lavado de manos. Vea qué cómico, pero desde que iniciamos la estrategia de lavado de manos con esto de la pandemia, se disminuyó en un 80% la cantidad de diarreas, tanto en adultos como en niños. La mitad de los salones de pediatría en el Hospital San Carlos
eran cubículos para niños internados por diarrea y ahora están vacíos. Entonces significa, o sea, de paso, el lavado de manos nos ayudó con un montón de otras enfermedades, ¿verdad? Pero eso era para ponerle un ejemplo. Algo tan básico como el lavado de manos puede ayudarnos no solo con enfermedades infectocontagiosas, sino como el COVID. En una ocasión, recién empezando eso, yo hice una publicación y recuerdo que fue en el súper Su Casa que vi lo del lavado de manos, que no dejaban entrar a nadie si no se lavaba las manos. Claro, fue el puro principio de esto, entonces todo estaba como la gente como más asustada, más de todo. Y yo hice una publicación, bueno, ¿por qué tenemos que llegar a una situación de estas? ¿Por qué tuvimos que llegar a una situación de estas para tomar esas medidas? Fueron medidas que hubiera sido bueno tenerlas siempre y que ya pasando la pandemia sería bueno que se conservaran. De nuevamente, como le digo, la gente se relaja o la gente se cansa, entonces dejan de hacer lo que es rutinario, ¿verdad? Yo siento que estas cosas se deben aprender desde niños. A veces en vez, no le voy a restar algunas cosas digamos, al Ministerio de Educación Pública, pero en vez de enseñarnos, se me ocurre, yo no sé, matemáticas, que tanta gente no le gusta, ¿verdad? Entonces mejor nos enseñan a que debemos lavarnos bien las manos y que debemos, o saber manejar, ¿verdad? Educación vial, entre muchas otras cosas. Vea, desde el momento en que uno se monta el carro, si usted lo hace de forma estricta, usted se pone el cinturón, pero hay gente que no lo hace, ¿verdad? Entonces va con lo mismo, como dice usted, ojalá todo el mundo por esta pandemia entendiera de que ojalá siempre nos laváramos las manos, porque eso nos va a ayudar de un montón de cosas, conjuntivitis, diarreas, todas las enfermedades que era por contacto, que nos tocábamos algo que no debíamos tocar, se han evitado en este momento. Dice Roberto Quesada, los estudios israelíes lo dieron a noticias hace poco tiempo. La vacuna funciona en un virus específico cuando esta mitad y su código genético cambia, esta vacuna ya no sirve. O sea, cuando la vacuna cambia ya no sirve. Hoy es donde la inmunidad natural supera por mucho a la vacuna, ya que la natural atacó al virus en su totalidad del virus y no con una fracción del mismo. Ok, en parte de lo que dice es cierto, la inmunidad propia de nuestro organismo nos da la posibilidad, con tantos de los desarreglos que hacemos nosotros como personas, el organismo tiene la capacidad de repeler muchas de las cosas que nos podríamos enfermar. Pero la vacuna también es suficiente, porque si tuviéramos ese pensamiento de que no nos vacunemos entonces porque la inmunidad natural nos va a ayudar, habría todavía un montón de gente con polio y caminando con media pierna, sí, y cierto, andaría un montón de gente con varicela, tétano, no sé, todas las vacunas que nosotros, sarampión, rubiola. Entonces creo que es un pensamiento más, me parece a mí, con todo el respeto del señor, no propio del sistema de vacunas. Al final el sistema de vacunas no es nacional, ¿verdad? Nosotros hay vacunaciones a nivel mundial. Sí, lo que estamos viviendo también es eso, es una situación mundial, no es solo nuestra. Exactamente, no es culpa del gobierno. Doctor, agradecerle que nos acompañara esta noche y poder hablar un poco sobre este tema y sobre todo sobre lo más importante aquí es esa parte de la vacunación. Yo conozco 2 personas que la vieron muy mal en el tema de COVID, una internado en el SEACO, otra en el Hospital San Carlos, y son de esos renuentes a vacunarse y hasta hablar feo de la vacuna, y uno dice, bueno, como para mí el COVID fue como no haber tenido nada, he tenido gripes más fuertes y sin embargo yo he creído en la vacuna y cómo es posible que gente que la ha visto tan mal no crea. O sea, uno no le cabe en la mente pensar cómo ocurren esas cosas, o cómo existe alguien con esas situaciones. Qué difícil, Andrés, y ahí me va a disculpar tal vez con lo que yo voy a decir, pero yo perdí un gran amigo y usted perdió un hermano. Y a veces yo quisiera haber tenido la oportunidad de que Max se hubiera podido vacunar, porque en el momento en que él falleció todavía no habíamos iniciado con este proceso. No. Entonces yo dijera, si
o yo pienso, si Max hubiera tenido la oportunidad de haberse vacunado, porque sé, o probablemente yo lo hubiera mandado a vacunar obligado, ¿verdad? Tal vez estaría aquí con nosotros, pero bueno, no lo sabemos, no lo vamos a saber, y por eso le digo a la gente que tiene la oportunidad de vacunarse, de que está sana, de que no se ha enfermado y que podría evitar una consecuencia mayor, que nosotros le estamos dando todas las herramientas suficientes para vacunarse. Tenemos el personal, tenemos las vacunas, los horarios, lo que necesiten. Yo he abierto mi correo, mi número de teléfono para vacunar a quien sea. Entonces, no sé qué más ofrecerles. Igual vamos a seguir buscando todas las estrategias suficientes para llegar a la mayor cantidad de gente. Ojalá, porque también hay muchas cosas. El hospital que tenemos no es un hospital nacional, es un hospital regional que atiende a mucha gente no solo por COVID, atiende a mucha gente por muchas otras cosas. Y, el personal está prácticamente ocupándose en el tema de COVID, y también se requiere que haya mucha gente ocupándose de otras situaciones de salud, de gente que llega ahí también mal y tal vez no es atendida de la manera que los familiares quisieran, o que los mismos profesionales quisieran, porque esta situación nos está ocupando y de poder atender a otra gente, ¿no? Exacto, no, como he escuchado por ahí o he leído por ahí, no todo es COVID, y es cierto, hay mucha gente con infartos, con derrames, con problemas de su vesícula, y no les hemos podido dar la atención que corresponde. Al final todos pagamos seguro, todos deberían ser atendidos de la misma forma, pero lamentablemente estamos viendo una pandemia, una emergencia, y tenemos que trasladar muchos de esos recursos hacia esta gente. Bueno, algo tan mínimo como que usted no pueda visitar a un pariente que está internado. Exactamente. Porque estamos en un tiempo pandémico. Exactamente. Entonces el paciente tiene que estar ahí solo, sin una visita, simple y sencillamente porque hay una gran cantidad de gente infectada, y no se puede visitar el hospital como se hacía, no sé, hace un año, 2 años atrás. Oye, Andrés, vea, yo espero que si hay una próxima vez que usted me invite y sea hablando de que alcanzamos la mayor cantidad de gente vacunada y que el hospital está trabajando ya más bien de forma normal, atendiendo gente o casos no COVID, ¿verdad? Y yo creo en la gente, yo sé que vamos a llegar a vacunarlos, y que vamos a lograr esta inmunidad de rebaño que estamos anhelando todos. Gracias, doctor, por habernos acompañado y poder informarnos, y que la gente escuche de información verídica, certera, sobre este tema. Andrés, antes de terminar, porque sé que ya más bien robamos más tiempo del que sea, yo manejo varias páginas de redes sociales. Tenemos la de la región Huetar Norte, la del área de salud de Santa Rosa, Guatuso, Fortuna, donde damos información en tiempo real, que sale de nosotros, de autoridades propias, y ahí está abierto los mensajes, las preguntas que quieran hacer. Yo las respondo lo más pronto posible, y si yo no sé la respuesta por algún motivo, tengo un equipo de trabajo muy importante que está detrás de todo esto. Entonces los invito igual a seguir a cualquiera de estas páginas también. Doctor, por cierto, ahora que usted dice eso, que usted maneja personalmente las redes sociales, qué importante. Yo tengo, no sé, 21 años de hacer programas, de estar dedicado a esto, primero en radio, después en televisión, y ahora con esta era de que todo es internet, en internet. Y conocí varios directores regionales. Nunca tuve la oportunidad de entrevistar a alguno. Lograr entrevistar a un director regional era como no sé, como obtener una audiencia allá en la casa presidencial. Y en una ocasión, hablando con Marcela Delgado, una amiga que estimo mucho, la dueña de San Carlos Digital, y hablábamos del doctor Randall Chavarría, y me decía Marcela, de esa accesibilidad que hay ahora en la dirección regional. Y me decía, Andrés, Randall Chavarría es lo mejor que le ha pasado a San Carlos en cuanto a la dirección regional. Y comparto con Marcela eso, porque antes sí costaba poder sentarse, hablar con un director regional, escuchar explicaciones, como está ocurriendo ahora, no en tiempo pandémico, desde antes del tiempo pandémico, y con más razón ahora, ¿no?
Andrés, agradezco su comentario, igual el de Marcela. Al final ese es el trabajo de nosotros, deberíamos llegar a la mayor cantidad de gente, ahora con la facilidad igual, ¿verdad?, de las redes sociales, que nos permiten estar más cerca de la gente que está más largo. Entonces, nuevamente, yo los invito, yo de veras en mi tiempo libre respondo lo que haya que responder, también de vez en cuando para hacer un poquito de humor, según la información que tenemos si la selección perdió, si pasó algo, ¿verdad? Entonces me aprovecho a veces de algo esto como para llegarle a la mayor cantidad de gente. He tenido publicaciones de hasta 350,000 personas, y de ahí, a mí me alegra mucho, ¿verdad?, que la gente vea esto, y, y estamos más bien para servirles y en el mejor acceso que podamos tenerles, y por eso les digo, los invito a vacunarse, los invito a sacarse todas las dudas que tengan, porque nosotros vamos a buscar la forma para poder resolvérselas. Dice Roberto Quesada, voy a aclarar, no es que esté en contra de las vacunas, pero tampoco creo que sea la pomada canaria. Y Luis Diego Corrales Arce dice, favor incluir en este mismo chat los links informativos que maneja el doctor Chavarría. Por supuesto, buena idea de Luis Diego Corrales, y le agradecemos la sugerencia. Así rápido, ni yo creo que la vacunación es la pomada canaria, pero es una de todas las estrategias suficientes para ver si salimos de esto. Y con mucho gusto ahora le paso todos los links. Bueno, yo creo que usted tiene acceso igual, sí, pero ahora se los paso para que más gente tenga acceso. Ahorita los incluimos acá. Entonces, nos encontramos en 8 días nuevamente desde Carnívoros, 150 metros al norte del Hospital San Carlos. Que tengan un feliz fin de semana.